Miren, las enfermedades de la piel, lo comentamos la semana pasada. Al igual que cualquier otra enfermedad, es resultado de un conflicto biológico. Lo hemos ido repitiendo a lo largo de todo el programa. ¿Qué es un conflicto biológico? Bueno, pues simplemente es una situación con gran carga emocional, inesperada y que vivimos en soledad. Dependiendo del tipo de conflicto biológico, del matiz de este, se va a manifestar en nuestro cuerpo una enfermedad o un síntoma físico. Comentábamos la semana pasada que las enfermedades de la piel parten de un conflicto biológico de separación. La separación de un ser querido. Es cuando la persona experimenta, por ejemplo, después de una experiencia dramática, como si mi hijo, como si mi padre, mi amigo, mi pareja o incluso mi mascota fueron separados o arrancados de mi piel. Aquí se van a manifestar ciertas enfermedades. Y también hay otro tipo de conflicto, porque bueno, la piel al tener varias capas, cada capa es afectada por un conflicto diferente. Por ejemplo, la dermis, que proviene del mesodermo viejo, corresponde a conflictos de ataque. Ya sea un conflicto de ataque directo a la piel, un conflicto real, o un conflicto simbólico de ataque a la integridad de la persona. O un conflicto, en algunos casos le llaman un conflicto de mancha. Ejemplos de estas enfermedades pues es el melanoma, el herpes zóster, el paño, las verrugas, hasta un lunar. Son conflictos de ataque en todos los casos. Miren, en todos los procesos de enfermedades crónicas, y por lo tanto incluyendo las enfermedades de la piel, siempre debemos de enfocarnos en identificar el conflicto original, buscarle una solución, pero también identificar los disparadores, esos raíles que comentábamos, que interrumpen este proceso de reparación y que son la razón detrás del por qué la fase de curación se prolonga, a veces por meses, a veces por años. Y a veces se llega al diagnóstico de que la enfermedad es crónica o es incurable. Bueno, pues vamos a iniciar con el tema de conflictos que afectan la piel cuando sentimos un conflicto de ataque. Por ejemplo, las manchas en la cara, que son muy comunes. Siempre se van a deber a un conflicto de ataque o mancillamiento, ya sea real o simbólico. Recuerden, como seres humanos vivimos conflictos real, al igual que, por ejemplo, un animal que vive conflictos reales. Vivimos el mismo tipo de conflictos con los animalitos, pero nosotros como seres humanos también podemos vivir conflictos simbólicos. No necesariamente tiene que ser un ataque real. Pudo haber sido algo simbólico y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Siempre que haya un conflicto biológico de ataque a la piel, va a haber producción de melanina. Por ejemplo, se puede presentar un caso extremo, el famoso melanoma. Y cuando hay un conflicto de separación brutal o injusticia, como comentábamos la vez pasada, va a haber una pérdida de melanina, que es el caso de vitiligo. Entonces son dos conflictos diferentes. Cuando vimos un conflicto de ataque, también van a haber dos fases de esta enfermedad. En la fase activa del conflicto siempre va a haber una hiperpigmentación de la piel. El sentido biológico es ayudar al organismo a defender o proteger biológicamente la propia integridad, al inducir una proliferación celular de los melanocitos. Los melanocitos son células que se encargan de producir melanina, un pigmento de la piel, de los ojos y el pelo, cuya función es la de bloquear los rayos ultravioletas solares. En estos casos, el organismo crea una especie de capa protectora ante un estímulo que amenaza su integridad biológica, ya sea integridad física en todos los seres vivos, como comentábamos, y en el caso de los seres humanos,
también hablamos de integridad moral. Es una especie de escudo biológico que va a proteger nuestra integridad frente a una agresión futura. Mientras no veamos una primera agresión, bueno, en teoría no necesitamos este escudo biológico. Pero a lo largo de millones de años de evolución, los organismos hemos ido generando estos programas inconscientes. Ya venimos programados. Y cuando veamos el primer conflicto biológico de ataque, bueno, pues se va a activar este, entre comillas, escudo biológico. Y por esta razón crece en la fase activa del conflicto. Es decir, mientras estamos experimentando subjetivamente la agresión, el ataque, la desfiguración, el mancillamiento, o un ataque real o un ataque simbólico a nuestra integridad, se va a presentar este escudo biológico de protección. Ahora, un conflicto de ataque no siempre es fácil de identificar. Muchas veces pasa desapercibido. Puede ser un ataque muy sutil. A veces es un comentario, a veces es un comercial, un anuncio que nosotros escuchamos en la televisión, quizá una mala noticia. O sea, no siempre el ataque es un ataque muy directo, que identificamos fácilmente, como cuando alguien nos ofende, nos agrede verbalmente, o alguien nos difama. O un ataque real como cuando nos cae una sustancia en la piel, un líquido, por ejemplo, que puede ser muy agresivo, como un ácido, una base muy fuerte, que nos cae en la piel, bueno, pues ahí sentimos un ataque 100% real. O los rayos de sol, cuando nos asoleamos sin protector durante mucho tiempo, pues vamos a vivir un ataque real. Esos ataques simbólicos no siempre son fácilmente identificables por las personas que lo viven. Y a veces cuesta mucho trabajo identificar, si yo ya tengo una enfermedad en la piel, cuál fue el conflicto biológico que yo viví. Se requiere hacer un análisis muy detallado, pero bueno, comentábamos que el cuerpo nos da dando pistas y hay formas de ir identificando este conflicto. Podemos ver, por ejemplo, algunos casos, algunos ejemplos de ataques simbólicos o ataque real también. Por ejemplo, el ataque real que identificamos fácilmente, un ataque a la piel, son cuando nos ponemos a los rayos ultravioleta, el congelamiento de la piel en casos de temperaturas muy bajas y extremas, bueno, pues también puede ser percibido como un ataque a la piel y ahí se va a manifestar alguna enfermedad. El contacto con una sustancia desagradable son ataques directos. También puede haber un ataque verbal o ataque figurativo, bueno, cuando alguien nos agrede verbalmente. Algunos ejemplos de conflictos de ataque es cuando una persona se siente desfigurada. Por ejemplo, en una amputación de mama, cuando hubo un cáncer de mama y se llevó a cabo la amputación de la mama, bueno, la persona se puede sentir desfigurada. Y puede, después de esa enfermedad, de ese cáncer que pudo haber tenido, puede haber alguna enfermedad en la piel, en el sitio exactamente de la operación, en donde ella se siente desfigurada, siente que esa parte de su cuerpo es fea, que no le gusta, que no es agradable. Sentirse desfigurado es un conflicto de ataque a la piel. Igual sentirse sucio, como cuando la piel se pone en contacto con algo que nosotros interpretamos como desagradable, algo muy asqueroso o repelente. Por ejemplo, el vómito, las heces fecales o cuando estamos en una alberca y sin algo que nos proteja los pies y sentimos un contacto muy desagradable con el piso. Bueno, pues nos sentimos sucios. Ese es otro ejemplo de ataque a nuestra piel. Otro ejemplo de ataque que podemos vivir es cuando nuestra integridad es atacada repentinamente. Por ejemplo, cuando somos acusados de algo injustamente, cuando somos difamados.
¿Cuántos casos de estos no se presentan? Por ejemplo, el herpes zóster es resultado en muchas ocasiones de este tipo de ataques. Es un ataque a nuestra integridad. Nos acusan injustamente, nos difaman. A veces nos sale la enfermedad en la espalda, pues porque sentimos que fuimos difamados a nuestra espalda. Obviamente nos enteramos de esa difamación, pero significa que hablaron a nuestra espalda, obviamente hablaron mal de nosotros, afecta nuestra integridad. Y bueno, siempre lo comentábamos, mientras estamos viviendo en la fase activa de este conflicto, va a haber una proliferación celular en el sitio donde sentimos que fue el ataque. Se puede formar, por ejemplo, un melanoma. Entre comillas, es un tumor formado por células que contienen abundante melanina. Es un melanoma compacto. Entonces, no siempre el melanoma va a ser pigmentado. Hay algunos que no tienen la pigmentación, por ejemplo, característica de un lunar o de una verruga, que las podemos identificar fácilmente por su color característico y que también son resultados de conflictos de ataque. Comentábamos que un ejemplo de forma no pigmentada pues es el herpes zóster. En este caso se ve afectada la parte profunda de la dermis, en donde no hay melanocitos, y por eso la proliferación de la dermis no se pigmenta. Otros ejemplos es el acné. El acné ahorita lo vamos a comentar un poquito más adelante. Es también por un conflicto de ataque. Lo que le llama la tiña podal, el pie de atleta. El pie de atleta es resultado de un conflicto de ataque. El pie de atleta, a diferencia de lo que normalmente se comenta que fue porque estuvimos en contacto con un hongo, y respetando el punto de vista de la medicina oficial, el pie de atleta es resultado de que nosotros sentimos que fuimos atacados en nuestros pies, en la planta de nuestros pies, al estar en contacto por una sustancia o a estar en contacto con algo desagradable. O incluso al estar en contacto con algo que creíamos que tenía hongos y que nos iba a generar el pie de atleta. Normalmente las bacterias, los virus, se presentan en fase de solución de los conflictos y de algunas enfermedades. Cuando hay pie de atleta, obviamente hay hongos, hay bacterias, pero estas están ayudando en la fase de restauración. No son en sí los responsables de esa enfermedad. Pero en resumen, mientras estamos en fase activa del conflicto, o sea, lo que le llamamos la fase fría, va a haber un aumento en las funciones de la piel. Hay aumento en las células, ya sea tumoraciones, engrosamiento, microbios no activos. Recuerden que la finalidad es que haya un escudo de protección para futuros ataques. Y una vez que iniciemos la fase de solución, una vez que solucionamos el conflicto, inicia la fase de restauración, lo que le llamamos la fase de curación. En estos casos, el melanoma es degradado por los hongos, por la microbacteria o cualquier tipo de bacterias, siempre y cuando estén disponibles, porque muchas veces, desafortunadamente, usamos antibióticos que acaban con estas bacterias, con estos hongos. Bueno, cuando el melanoma es descompuesto por los hongos, el resultado puede ser una infección micótica de la piel, como el onicomicosis, o los hongos en las uñas, o los hongos en la piel, o la tiña podal. En realidad, en estos casos estamos en fase de curación, en fase de restauración. Si no hay reactivación del conflicto, simplemente hay que dejar que esta fase se desarrolle en forma natural y que concluya. Miren, el paño. Hay muchas consultas de mujeres embarazadas que les empieza a salir paño. Y no saben por qué. Bueno, en muchos casos ya hasta se considera que el embarazo nos va a generar paño. Que las personas que están embarazadas les va a salir
paño siempre. Pero no es así. La realidad es que son conclusiones que no son 100% válidas, porque no al 100% de las mujeres embarazadas les sale paño. Y hay veces que a alguna mujer le sale paño en un embarazo y en otro ya no le sale. Entonces no podemos generalizar, no son conclusiones que desde mi punto de vista son válidas. Decir que estar embarazada significa que les va a salir paño. El paño es la consecuencia de un conflicto biológico de ataque, como lo hemos estado comentando. Simplemente la acumulación de tejido cicatricial, y la profundidad de esta condición va a depender de la masa conflictual, es decir, de la intensidad y la duración del conflicto que esta persona vivió. Por ejemplo, un caso para ser más específico, una mujer que al estar embarazada pues sufría constantes comentarios, algunos en broma, algunos quizá no tanto, pero comentarios desagradables por su aumento de peso. Ella obviamente se sentía atacada, quizá era alguien que le hizo algún comentario en broma porque ya había aumentado de peso, la comparaba no sé con qué o con quién, y bueno, pues esta persona se sentía agredida. Hay veces que son comentarios entre comillas en broma, algunos ya con mala fe de manera directa. Y el paño no siempre de forma natural no va a desaparecer. A veces cuando estamos en la solución del conflicto se va a degradar, pero no siempre va a desaparecer, porque recuerden que muchas veces este síntoma en la piel es un escudo de protección para futuros ataques, para prevenir un nuevo ataque a mi integridad, a mi persona, a mi físico, etc. Entonces, desafortunadamente, no siempre desaparece una vez solucionado el conflicto. Pero siempre vale la pena solucionar el conflicto, identificarlos. ¿Por qué? Porque por lo menos vamos a detener que el paño siga apareciendo, siga siendo cada vez más marcado o sigan apareciendo más manchas. Bien, el acné tan frecuente en los adolescentes, o la rosácea, que es otra enfermedad de la piel. En ambos casos corresponden a conflictos de ataque. Y como comentamos hace rato, lo contradictorio es que el acné o la rosácea se presentan cuando ya solucionamos el conflicto, se presentan en fase de solución. Pero como esto no lo compren, si no lo sabemos, pues ¿qué pasa? Que caemos en un círculo vicioso. ¿Se acuerdan cuando comentábamos del dolor? Por ejemplo, la artritis. ¿Por qué se volvía un conflicto, un círculo vicioso? Al no comprender el para qué del dolor, pues aquí es el mismo caso con el acné y la rosácea. Vamos a poner el ejemplo, el acné en un adolescente. El acné en los adolescentes surge por primera vez ante un comentario negativo de su aspecto estético. Algún comentario de que alguien les dijo de que se veían feos, de que no eran guapos, las mujeres de que no eran bonitas, o de que algo les hizo sentirse de esa manera. No necesariamente tuvo que haber sido que alguien les haya hecho el comentario directo. También puede ser que ellas inconscientemente lo percibieron. Los adolescentes se desvalorizan estéticamente en muchos sentidos. Por comentarios directos de su aspecto estético, situaciones o comentarios indirectos o inconscientemente. Por ejemplo, cuando no son aceptados bien por el sexo opuesto, cuando son rechazados por el sexo opuesto, o cuando se comparan con otros adolescentes que pueden tener más suerte en ese aspecto. Bueno, todo esto puede ser percibido como un conflicto de ataque.
le podemos llamar un conflicto de fealdad. Hay una percepción del individuo de que los demás piensan que yo no soy hermoso o no soy hermosa. Por ejemplo, cuando el acné sale en la espalda, pues la percepción sería que hablan mal de mí a mis espaldas. De que yo no soy hermoso, yo no soy hermosa, yo no soy guapo, yo no soy bonita. En fase activa pasan desapercibidos los síntomas. Y cuando yo soluciono este conflicto, es cuando más acné me va a aparecer. Es cuando me van a brotar los granitos en la cara, en la espalda, en el cuello. Cuando mi piel se pone en peor estado es cuando yo ya solucioné este conflicto, ya estoy en fase de curación. Pero como yo no sé esto, y yo me veo al espejo, vivo un nuevo conflicto de ataque o un conflicto de fealdad. Si antes no me consideraba atractivo, ahora con el acné mucho menos me voy a considerar atractivo. Y vivo otra vez un conflicto. Reactivo nuevamente la fase activa. ¿Qué va a suceder? Que cuando caigo en la fase activa, los granitos se me van a secar, se me van a cicatrizar, se me van a empezar a desaparecer. Y cuando yo soluciono este conflicto, entre comillas, de ataque o de fealdad, nuevamente me van a aparecer los granitos, nuevamente me van a brotar las espinillas, me va a empezar a salir pus. Y así se vuelve un círculo vicioso. En la rosácea es exactamente lo mismo. Claro, los síntomas son diferentes, pero es el mismo proceso. Es un conflicto de fealdad. Y la gente cada vez se desvaloriza más estéticamente. Cada vez se sienten menos atractivas, menos guapas. Y siempre creen que los demás los ven así. Pero cuando comprendemos que el acné, los síntomas del acné aparecen en la fase de solución del conflicto, podemos empezar a sanar en verdad nuestro cuerpo. ¿Qué hay que hacer? Simplemente no desvalorizarnos. En la medida de lo posible yo siempre recomiendo no usar, por ejemplo, el espejo. Porque el espejo, cada vez que me veo y veo que me salieron granitos y barritos, pues yo me desvalorizo estéticamente. Debemos de comprender que los síntomas en el caso del acné se me van a presentar en fase de curación. Y que si yo no me desvalorizo y dejo que este proceso continúe de manera natural, este acné se me va a curar y se me va a desaparecer. En los adolescentes es muy común. Y a veces pagamos tratamientos muy costosos, muy caros, para eliminar el acné, y cuando suspendemos el tratamiento reaparece el acné. Si la persona se vuelve a desvalorizar estéticamente, si el tratamiento surgió el efecto y le desaparece en todas las marcas del acné y los granitos ya no le vuelven a salir y esta persona se siente bien estéticamente, bueno, pues seguramente creemos que el tratamiento surtió efecto y el acné nunca más se vuelve a aparecer. Pero si inconscientemente este adolescente vive de nuevo un conflicto de desvalorización estética, a pesar del tratamiento que haya tenido, el acné vuelve a surgir. Nuevamente, ¿qué tenemos que hacer? Entender que cuando la piel se pone en las peores condiciones, en el caso del acné, es porque estoy en fase de curación. Mi piel está sanando. Miren, por ejemplo, las verrugas. Las verrugas, aquí ya tenemos los dos conflictos. Primero un conflicto de ataque y luego un conflicto de separación. Y es muy, entre comillas, chistoso esta situación porque
porque este conflicto de separación es querer separarme del ataque original, o quererme separar del dolor. El primero y menos importante conflicto se va a verificar con las protuberancias, el escudo de protección de la verruga, con el sentido biológico de prevenir nuevos choques. En este caso de las verrugas no se trata de un conflicto de ataque puro. Queremos separar de lo que provocó ese ataque. Y el sentido biológico de las verrugas pues siempre va a ser protegernos de ataques futuros. Las verrugas siempre va a ser un escudo de protección. Desafortunadamente la verruga es un tejido cicatricial y que a veces se va agrandando con los años, pues porque vivimos otra vez un nuevo conflicto o reactivamos el conflicto original. Y la verruga nos va a salir en la zona donde sentimos el ataque. El ataque pueden haber muchos ejemplos para que nos salga una verruga. Por ejemplo, la fricción recurrente, una quemadura, una picadura, un golpe, un rasguño, una raspadura, un rozamiento, contacto con una sustancia tóxica o con una sustancia química. Los lunares es exactamente la misma situación. Pero en el caso de los lunares, bueno, pues lo sentimos con menor carga emocional. No sentimos el ataque tan fuerte como lo sentimos en el caso de las verrugas. Obviamente hay formas de eliminar las verrugas, pero simplemente hay que tener cuidado que cuando eliminemos esta verruga sea con un procedimiento que no sintamos un nuevo ataque. Porque en este caso es cuando las personas dicen, bueno, yo quité esta verruga que tenía y me volvió a surgir, me volvió a salir. Y las personas sienten que las verrugas no se pueden eliminar, que si las quitas vuelven a surgir. Pero hay personas que eliminan las verrugas con un procedimiento que no es agresivo, que no es tan fuerte para su piel, que no lo viven con un nuevo ataque, y la verruga desaparece y nunca más vuelve a salir. Les comentaba que el caso de los lunares es la misma situación, un conflicto de ataque, pero con menor carga emocional. A veces los lunares que nos salen, por ejemplo, en las manos, quizá el ataque lo viví cuando estaba haciendo una actividad manual, o porque algo me salpicó en las manos, o porque el ataque fue relacionado con mi trabajo. Miren, les recuerdo, siempre que vivimos un conflicto biológico, que fue una situación con gran carga emocional, inesperada y vivida en soledad, se puede manifestar una enfermedad en nuestro cuerpo o un síntoma físico. A veces estos conflictos se solucionan de manera inmediata, afortunadamente. Entonces el síntoma pues pasa desapercibido o no se desarrolla. A veces los vivimos durante muchos años. Entonces, cuando tengamos una enfermedad o síntoma físico, debemos de identificar qué situación viví yo antes de que se me presentara la enfermedad o los primeros síntomas, que fue algo con mucha carga emocional, inesperado y que viví en soledad. Eso nos va a dar una pista, nos va a dar un tip de qué es lo que tengo que solucionar, qué es lo que tengo que sanar. Y cuando sanamos este conflicto biológico, nuestro cuerpo inicia el proceso de restauración. Ahora, no debemos confundirnos. No siempre significa que cuando yo soluciono el conflicto e inicio el proceso de restauración, me van a desaparecer los síntomas. Porque acuérdense, hay conflictos que presentan síntomas en fase activa y en fase de curación van a desaparecer. Y hay otros casos que en fase activa no presentan ningún síntoma,
y en fase de solución se van a presentar los síntomas, como es el dolor de cuerpo, como es el caso de acné que comentaba ahorita. En el caso del cáncer es exactamente lo mismo. Hay cáncer que se desarrolla durante la fase activa del conflicto y mientras yo no lo soluciono, ese conflicto, ese cáncer va a seguir proliferando, va a seguir creciendo. Pero también hay otros cánceres que se presentan cuando yo ya solucioné el conflicto en fase de solución. Como esto no lo sabemos, desafortunadamente cuando se nos presentan estos síntomas nos asustamos. Si supiéramos que estamos en fase de solución, como el ejemplo del acné, podríamos manejar de manera diferente esta situación.